saludo muy especial a la iglesia de Liniers y a Pablo, Claudia, a Santiago y Joaquín, que ahí está uno, está el otro por acá, en esta mañana, de parte de la Asociación de Iglesias, de parte de la convención también, represento a la convención en esta mañana, y también de la iglesia de Caballito. Que el Señor los bendiga y les dé un ministerio fructífero. También quiero decirles, porque hay bastantes hermanas aquí en esta mañana que son parte de la Asociación Femenil de Capital, que yo tengo la segunda postura de la corbata que me regalaron la última vez que prediqué. Así que pueden sacar una foto. Y esto me hace recordar una historia, una anécdota de un gran predicador. Ustedes saben, y Pablo te va a pasar, nosotros tenemos que cuidarnos de los elogios. Y a veces también de algunas críticas que son demasiado básicas, sencillas. Ni las de cal ni las de arena, a veces uno tiene que tratar de ser equilibrado, no creérsela ni para un lado ni para el otro. Un gran predicador de nuestra historia, el señor Spurgeon, una vez fue interceptado por una hermana que le dice: pastor, dice, estaba criticando la corbata, por eso me acordé. Una corbata muy colorida para que es un siervo del Señor, así que si usted me permite, dice, que abrió la cartera y sacó una tijera, dice, yo voy a proceder ahora a sacar esto que impide y mancha su ministerio, y qué sé yo, todo lo que le dijo. ¿Cómo no? Le dijo, hermana, le dijo Spurgeon, pero antes, por favor, déjeme decirle algo, y yo también veo en usted algo que está un poco largo, dice, y si usted me permite, antes de que usted proceda, présteme la tijera y yo voy a proceder. Y la mujer pensó que tenía algo en el vestido, una cosa así, ¿no? Y dice, sí, por favor, pastor. Entonces le dio la tijera. Y el pastor estaba con la tijera en la mano y la hermana estaba esperando, y es porque la mira y le dice, hermana, sí, saque la lengua. Vamos a ver la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Segunda Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Escribí el apóstol Pablo a Timoteo: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarte de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimiento por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida incomprensible o incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que ha dejado a su cuidado. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estaba a semanas, tal vez a pocos meses de partir a la eternidad. Ya había estado él sufriendo por el Evangelio. Ustedes recuerdan que cuando el Señor lo llamó en el camino a Damasco y utilizó como instrumento a Ananías, por supuesto Ananías, como tantos otros en ese tiempo que sabían de Saulo, no quería saber nada de acercarse a él, pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este.
para llevar la luz del Evangelio a los gentiles. B, porque es necesario que éste sepa, aprenda lo que significa sufrir por mi nombre. Y el apóstol Pablo había sufrido varias cosas en su ministerio. Se cumplió esta palabra de Dios. No decimos que es profética porque la dio directamente el Señor a Ananías. Pero la recibió Ananías y esto fue así en la vida del apóstol Pablo. Nuestro adalid, desde el punto de vista humano, en el Nuevo Testamento, nuestro modelo desde el punto de vista humano en la obra misionera, es alguien que tuvo que aprender a sufrir. Así que Pablo llega después de haber recibido azotes, después de haber recibido pedradas, después de haber sufrido cárcel, había estado en Roma, había estado en Cesarea, y ahora estaba por segunda vez preso en Roma, a punto ya de partir a la eternidad. Había salido en las otras oportunidades, pero si uno sigue leyendo esta carta va a encontrar, él dice, el tiempo de mi partida ya está cercano. Este es el caldo. Es una carta personal de las tres que hay en el Nuevo Testamento dirigida a alguien que él apreciaba mucho. Y se da algo parecido en esta mañana, porque Pablo y su esposa tienen la bendición de ser ordenados en una iglesia donde han crecido en la fe y donde han sido mentoreados. Y eso significa un plus en el ministerio, eso significa un plus en la vida, eso significa un plus en el background, en el trasfondo que uno tiene, en su historia espiritual. Eso no lo puede dar un seminario, eso no lo pueden dar los títulos. Eso se adquiere en las iglesias, se adquiere en esa relación íntima con los siervos de Dios. Y este era el trasfondo de la carta, una carta escrita por alguien veterano, a uno que estaba en la generación que seguía, que conocía desde jovencito, que ya tenía en su propio consejo toda la buena recomendación de lo que él era, pero que había recibido y había tomado el consejo de otros que lo conocían cuando él lo llevó para integrar el equipo misionero. Y empieza el apóstol Pablo diciendo unas cuantas cosas que yo trato de releer a lo largo de mi vida. Esta es una carta que releo mucho, porque, ¿saben? Este es el último escrito del apóstol Pablo. Uno tiene 1 Tesalonicenses, el primer escrito, y tiene este. Siempre fue inspirado por el Espíritu Santo, siempre fue guiado. Pero aquí era alguien que estaba terminando la carrera, que había abordado la fe. Yo quiero pensar en esta mañana en lo que significa creer firmemente el Evangelio que predicamos. Y aunque parece que este título ustedes tienen en el bosquejo, debería ser también punto del bosquejo. Lo puse como título porque creo que el Evangelio que predicamos no es solamente el que declamamos cuando estamos en una tribuna, cuando estamos en un púlpito, sino también es el Evangelio que nosotros vivimos, es el Evangelio que nosotros respiramos en nuestra vida, por nuestros poros. Y la gente muchas veces, especialmente para los que somos predicadores, la gente escucha más lo que nosotros respiramos, lo que nosotros vivimos, y no tanto lo que decimos. O mejor dicho de otra manera, si lo que vivimos no avala lo que predicamos, borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Por eso es necesario creer firmemente. Quiero rápidamente pasar a desarrollar estos puntos del bosquejo que ustedes tienen allí. En primer lugar, en el orden que yo le he dado en el bosquejo, Pablo nos está llamando y le estaba recordando a Timoteo a una vida santa. Pero cuando se produce este llamamiento en el versículo 9, Pablo no está hablando de los pastores. Ustedes saben que estamos viviendo un momento difícil. Hay una especie de pastoritis en nuestra obra. Hay una especie de autoritaritis, que intenta hacer algo que nosotros procuramos que no suceda. Así nos enseñaron a nosotros y así lo vivieron la generación anterior y la otra, de no hacer una división entre los que están en el ministerio pastoral, los misioneros, y los miembros que no tienen un llamado y no han sido ordenados para esto, porque en realidad todos somos parte de la iglesia del Señor cumpliendo distintos roles. Lo que pasa es que los siervos del Señor y las siervas del Señor tenemos una responsabilidad mayor, fruto del llamado que Dios nos ha dado.
no por nuestros méritos. La Biblia se encarga de decir que cuando Dios llama, aquí nos ha llamado a la conversión y a una vida santa. No está hablando del llamamiento al ministerio, está hablando del llamamiento que el Señor nos hace por primera vez para que nosotros vengamos y le sigamos a Él, porque cada uno de nosotros necesita de Dios. Y este primer punto del bosquejo tiene que ver para todos en esta mañana. Aquí todos estamos, no importa si usted es miembro de esta iglesia o no es miembro de esta iglesia, no importa si usted vino por 60 años a esta iglesia o es la primera vez que viene. La palabra de Dios nos dice en esta mañana que Dios tomó la iniciativa y nos llamó para que nosotros vengamos a Él, porque lo necesitamos. También dice este pasaje que Él nos llamó por su gracia, es decir, Dios toma la iniciativa, no por lo que nosotros somos. Nunca ningún ser humano, ni los que vivieron antes que nosotros, ni los que estamos en el planeta en este momento, ni los que seguirán viviendo hasta que el Señor finalmente llegue a este mundo por segunda vez para cerrar la historia, ninguno de los que habitaron o habitarán este planeta tiene los méritos suficientes, las calificaciones suficientes para decir: yo voy a decirle a Dios lo que tiene que hacer, no necesito de Dios, sino que es todo lo contrario. No solamente todos necesitamos de Dios, sino que a raíz de la separación que se ha producido entre nuestros pecados y el Dios tres veces santo, nosotros no tenemos un acceso directo si Él no se hubiera dignado a tomar la iniciativa y enviar al Señor Jesucristo, como luego veremos al promediar este mensaje. Él nos ha llamado, Pablo, Claudia, Él nos ha llamado. Acuérdense de esto. ¿Por qué? Porque nos hace bien cuando preparamos un mensaje, nos hace bien cuando estamos por tomar decisiones o cuando estamos por ayudar a alguien a tomar decisiones. Él nos ha llamado, antes de llamarnos a servirle, Él nos ha llamado a seguirlo. Él nos ha llamado a confesar nuestros pecados. Él nos ha llamado al arrepentimiento. Así lo hizo cuando se realizó la preparación para el ministerio de Jesús. Así lo hizo Juan el Bautista. Arrepentíos. Así lo hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva, ni bien había bajado el Espíritu Santo y los había inundado predicando el Evangelio de arrepentimiento para el perdón de pecados. Hemos sido llamados a esto. Y Pablo, antes de partir a la eternidad, por eso me gusta esta carta, podría haber escrito muchas cosas. Tenía conocimiento teológico, tenía experiencia suficiente para escribir un montón de cosas, sin embargo escribió poco. Claro, no estaba muy cómodo. Tuve oportunidad de conocer en Roma, estar 2 días en un viaje por trabajo con hermanos que me llevaron. Uno de ellos me hizo de Cicerón, ahí en Roma, un creyente, un argentino. Y entonces me dijo: Hugo, en 48 horas no podemos ver toda Roma, tenemos que elegir. Deja el Vaticano de lado, no me interesa, llévame a los lugares donde estuvo Pablo. Y allí estuvo en la cárcel mamertina. No sabemos si Pablo estuvo exactamente allí, pero si no estuvo allí, estuvo en un lugar muy parecido a ese, donde el techo está a 2 metros del piso, donde efectivamente hay un agujero con una reja que es la única ventana y la escalera de acceso, y ahí están los grillos y las cadenas donde Pablo estuvo encadenado. Así estaba, a punto de partir. Así escribe esta carta. Y algunos dirán: bueno, no escribió más porque estaba incómodo, sí, pero podría haber elegido otro material en esta carta resumida, y escribió esto. Y al comenzar la carta está diciendo: Él nos llamó. Y menciona mucho la palabra avergonzarse. Pablo, va a venir la tentación de no decir ciertas cosas en ciertos auditorios. Va a venir la tentación de no decir tal o cual concepto del Evangelio para no quedar en ridículo. Va a venir, pero no lo hagas. Porque Él nos llamó a que lo sigamos, que creamos el Evangelio tal cual nos lo han enseñado, tal cual está en su palabra, y que no solamente vengamos y creamos, sino que vivamos permanentemente una vida santa. Y esto es lo difícil. Esto es lo difícil. Yo estaba recordando, mientras repasaba los puntos del bosquejo y también estaba sentado en el banco, que cada uno de estos puntos tiene que ver también con una reacción a lo que está pasando en el mundo, a lo que estuvo pasando en estas 2 o 3 décadas. Esto tiene que ver con la conversión. La conversión es justamente un cambio de vida, pero estamos viviendo un tiempo donde la predicación del Evangelio o es light o algo está pasando
pasando, pero las vidas no permanecen en una actitud de santidad. Son conversiones que no son conversiones porque no producen un cambio. El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por último, Pablo, para pasar al otro punto, recordando la gracia de Dios que ha hecho posible que nosotros le conozcamos a Él. Decirte también lo mismo que dije en el presbiterio. Recordar el momento en que nosotros vinimos a Jesucristo es algo importante. Permanentemente tenemos que recordar esto. Nunca te olvides. Algunos tenemos un día y una hora. Yo hoy cumplo años, pero yo me entregué a Cristo no el 14 de diciembre, el 1 de septiembre del año 1968. Había nacido en una familia creyente, había crecido en una iglesia, había escuchado varios mensajes, ya varios mensajes hacían latir más rápido mi corazón, hasta que finalmente a los 9 años entregué mi vida a Jesucristo. Y yo recuerdo, tengo esa certeza del Espíritu de Dios, de ese día, de esa hora, algo sucedió en mi vida. Pero algunos no tienen una fecha, un día, tienen un tiempo. No recuerdan un día y una hora, no recuerdan haber levantado la mano en un culto, no recuerdan haberse puesto de rodillas un día, una noche, una tarde o una mañana, pero sí saben que en un lapso, en un tiempo determinado en su vida, Dios tocó sus corazones, entregaron su vida al Señor y Dios cambió sus vidas. Spurgeon dice, debemos recordar, le dice a los pastores, cada año cuando él predicaba en el colegio de pastores, a los pastores del interior de Inglaterra, especialmente a los que tenían oportunidades de tener una buena instrucción, les daba consejos sencillos pero profundos. Y uno de esos consejos para el ministro de Dios es estar seguro de su conversión, cosa que Spurgeon le predica. ¿Cómo le va a predicar a los pastores que tienen que estar seguros de su conversión? Es que, como decía mi querido abuelo, algunos no lo están. Vayan ustedes a Europa. Yo no tuve mucha oportunidad de viajar, pero hice algunos viajes. Y entonces me acerqué a los templos reformados, a los templos evangélicos. Ahí tienen un papelito con un vidrio donde dice quién va a predicar el domingo. Por supuesto que todos son doctores los que predican allá. El doctor fulano de tal. Y le ponen el título del mensaje. Y después usted pregunta y averigua. Y lee algún libro de esos famosos doctores y sabe, no están convertidos. Tienen el título de la universidad, doctores en teología, pero no saben lo que es una vida transformada por el poder de Dios. Pablo, no te olvides de esto. En segundo lugar, somos llamados a padecer o a sufrir. Esto va a contrapelo de otra situación que hemos estado viviendo en este tiempo. El tema de la prosperidad, el tema del profesionalismo en el ministerio, el tema de tener olor a iglesia plastitel en el ministerio. Hemos sido llamados a sufrir. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo, os he dejado ejemplo para que sigáis mis pisadas. El siervo no es mayor que su Señor. Y si nuestro Señor desarrolló el ministerio que desarrolló y sufrió como sufrió, nosotros vamos a transitar el mismo camino. ¿Quién dijo de que en el ministerio no se sufre? No somos masoquistas, no entramos porque nos gusta el sufrimiento al ministerio, pero ¿quién dijo que en el ministerio no se sufre? ¿Quién dijo que aún un hermano consagrado de la iglesia por amor a la obra a veces no sufre por la obra? ¿Quién lo dijo? Porque en la Biblia no está. Pero hemos sido arrasados. La internet, la radio, la gente que habla, los títulos, el plastitel, nos dicen otra cosa. No, si tu ministerio va a ser exitoso, tenés que tener una iglesia de 1000 miembros, tenés que tener limusina y tenés que llegar a ser apóstol y tenés que caminar por alfombras rojas cuando entras en Miami a las exposiciones. Eso es lo que se está diciendo. Tiene tanta fuerza comunicacional que parece que es más fuerte que la palabra de Dios. Pero cuando yo tomo el último escrito del paladín del Evangelio humanamente hablando, por supuesto dejando de lado al Señor Jesucristo, no encuentro eso. No hubo una medalla en el imperio para Pablo. No hubo una placa para Pablo. No hubo una convención que le entregara un reconocimiento. Hubo un hombre encadenado esperando partir a la eternidad con un corazón lleno de esperanza y un corazón lleno de fe, pero con una visión clara de lo que era la obra de Dios desde el primer momento hasta el momento en que partió. Eso es lo difícil, es mantenerse.
Hoy vos tenés una iglesia con una doctrina sana, tenés un mentor con un ejemplo de una doctrina sana, pero algún día no lo vas a tener. Vos vas a tener que cumplir ese rol para otros. Tratá de que tus raíces bíblicas, escriturales, tus raíces en la fe vayan hondo para que cuando los vientos vengan no te doblen y no caigas. Llamados a padecer. Este mismo apóstol fue el que dijo, escribiendo a los Corintios, de afuera conflicto, de dentro temores. Nosotros tenemos padecimientos que no son, todos los padecimientos no son padecimientos internos, de la obra hay padecimientos externos. Dichoso aquel que es perseguido y sufre padecimientos externos. Dichoso el hombre, la mujer, el obrero, el misionero, la iglesia. A veces nos entristece más cuando el problema es interno. Pero nosotros tenemos que aprender a ser fieles al Señor. Y como siervos del Señor, a no magnificar. Ustedes saben que hay una cuestión, yo no sé si es psicológico, que es la gente tiene una propensión a exagerar las situaciones y los problemas. Y como el porteño, por ejemplo, es un hombre quejoso, hacen de un alfiler una bomba atómica. Y eso pasa dentro de las iglesias. Y por supuesto vienen al pastor para que actúe de juez y para que diga si esto no está de acuerdo, esté con esto y aquello otro, y mire lo que me dijo. No hagamos de un alfiler una bomba atómica y ayudemos para vivir en el equilibrio que el Señor nos da. Dice más adelante, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor. Algunas versiones traducen dominio propio, eso tiene que ver con el equilibrio, el poder ser equilibrado en nuestra vida y en nuestro ministerio. Llamados a padecer, Pablo, el que fue azotado, el que estaba próximo a la muerte, Juan el Bautista. ¿Por qué padeció Pablo? ¿Saben por qué padeció Pablo? Lo dice aquí, lo dice por predicar el Evangelio. Por eso te decía antes, no me quise explayar antes para no pisarme por el bosquejo. Por predicar el Evangelio, porque si no querés tener problemas, retocalo el Evangelio, sacale y agregale y no vas a tener problemas. Ese es el problema que surgió dentro del mundo del libro. Nosotros, dentro de la cristiandad, las iglesias evangélicas, éramos las iglesias del libro, de tapa negra. Aquellos que pensó que empezó a distribuir cuando llegó al Río de la Plata. Y aquellos que amaron ese libro, lo estudiaron. Algunos de ellos, hijos de inmigrantes, de iletrados, crecieron, estudiaron, llegaron a ser eruditos, llegaron a ser doctos. Pero sin llegar a eso, muchos amaron la palabra de Dios y cambiaron sus vidas. Hoy parece que estamos de vuelta. La Biblia junto al calefón, fines del siglo XX, estamos peor. Hoy es un cambalache total, con mayúsculas, subrayado y entre comillas. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para sufrir. Y yo he escuchado predicadores decirle que el cristiano no tiene que sufrir, que eso no es así. Ahora, no tenés que buscar el sufrimiento, pero el sufrimiento está. Porque todos aquellos que quieran seguir fielmente a Jesucristo, lo dijo el Señor, Sermón del Monte, sufrirán persecución. Mi querida bisabuela María Zanardi, esposa de don Máximo Dalvio, cuando se enteró que mi abuelo, el hijo mayor, había dedicado su vida para servir al Señor, esta italiana fiel al Señor lo llamó y le dijo: Daniel, ahora tenés que aprender a tragar amargo y devolver dulce. Ya no lo dicen más eso. Y acá no cobramos hoy. Pero pasa a ser congreso que te cobran en dólares la entrada, pero esto no te lo dice. Ya no se dice más. Tragar amargo y devolver dulce. Y en el poder del Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, no con nuestros logros, el Señor nos da la capacidad para hacerlo. La esposa del pastor también tendrá que vivir esto, tragar amargo y devolver dulce. En tercer lugar, somos llamados a cultivar nuestros dones. Todo esto tiene que ver con la fe, con el creer en el Evangelio que nosotros predicamos, nuestro testimonio, nuestro concepto de lo que significa la obra de Dios. ¿Qué hago, como les digo a los candidatos a la obra misionera?
¿Qué hago si yo tengo un problema? ¿Qué hago si yo considero que una convención, una iglesia fue injusta conmigo? ¿Quieren que les diga lo que pasa? Personas que se supone que han recibido un llamado de Dios, personas que se supone que tienen que ser fieles al Señor, ¿quieren que les diga lo que pasa? Un 30-40% de estas personas le hacen un juicio a la iglesia o a la obra de Dios. No importa quién tiene razón, Pablo no importa, siempre a mí me enseñaron esto, primero está la iglesia, no el pastor. Primero está la iglesia, primero está la paz de la iglesia, está la salud de la iglesia. Y si vos buscas eso, Dios no te va a dejar. Llamados a cultivar nuestros dones. Justamente aquí chocamos, pero no tengo mucho tiempo de explayarme con el autoritarismo. ¿Por qué? Porque se toman de la frase dos veces en el Nuevo Testamento, una en 1 Timoteo, otra en 2 Timoteo, recibiste el don porque yo te puse la mano. Pero si uno mira el contexto y lo lee, si uno lee ese contexto, a veces nosotros somos tan salames, perdemos de vista lo importante, lo que tenemos que ver, y nos quedamos a veces con espinas o nos quedamos con detalles que no son el objetivo que tiene el pasaje, que no es lo fuerte que tiene el contexto para enseñarnos o para decirnos. ¿Qué don le suministró el Señor a través de la imposición de manos del presbiterio? No lo dice la Escritura, no sabemos. Ahora, no es porque Timoteo no tenía dones, Timoteo tenía dones. Nosotros hemos sido enseñados que la iglesia reconoce los dones, Dios llama a las personas, la iglesia reconoce ese llamado, reconoce los dones, y entonces, ¿quién realiza todo este tema de llegar finalmente a un reconocimiento y una ordenación? La iglesia convoca un presbiterio de pastores de la región, se examina al candidato, que no es un examen solamente teórico, teológico, sino que prima mucho el testimonio y la vida, y entonces se llega a una decisión. Pero no nos interesa eso en esta mañana para desarrollar lo que yo quiero desarrollar en este punto. Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado mediante la imposición de mis manos. Aviva el fuego, yo quiero detenerme aquí. Aviva el fuego del don de Dios. Fíjense la figura. Fíjense, el don no es un fuego, está haciendo una comparación. No se sabía mucho en la física, porque en ese momento eran los filósofos griegos los más avanzados en lo que después llegó a ser, en el Renacimiento, en la época moderna, el desarrollo de las ciencias y de la física. Pero nosotros sabemos de combustibles. Pero si usted apantalla y tira, cobra vida ese fuego. Lo que está diciendo Pablo es que recibimos del Señor dones. Y seguramente Pablo y su esposa tienen dones. Pero los dones son como las plantas, hay que regarlas, hay que cultivarlas, hay que mantenerlos. No porque el Señor me dio algo por su gracia, eso permanece. Yo tengo una parte, Él me lo dio, no es mío, es de Él. Pero yo tengo que ejercitarme, yo tengo que moverme, tengo que ser proactivo, tengo que avanzar. No puedo quedarme, tengo que ocuparme. Y eso es lo que dice, aviva el fuego. Fíjense, ¿ustedes creen que Timoteo no avivaba el fuego de su don? Pero Pablo sabía que se iba de este mundo, está dejando un consejo. No te detengas, Timoteo. Tal vez Pablo podría decir, no lo puso, doy fe que hasta ahora lo has hecho, pero no vaya a ser que cuando yo no esté en este mundo tenga dificultades, o a veces, no las dificultades, las múltiples tareas y responsabilidades de la obra te quiten la vista de lo importante. Somos llamados a cultivar nuestros dones para poder servir mejor al Señor a medida que el tiempo pasa. ¿Por qué dice él? Y no solamente lo dice de Timoteo, nosotros sabemos que Timoteo tenía un carácter apocado, no era el carácter de Tito, Tito tenía un carácter más fuerte. Cuando hubo problemas en Creta fue enviado Tito, pero Timoteo tenía lo suyo, él fue enviado a Corinto, que era una iglesia con bastantes problemas. Sin embargo, era un hombre que, podría decir yo esta mañana, era de las personas que veían enseguida resentida su salud cuando tenía que afrontar dificultades. Y Pablo lo sabía. Se le iban los nervios al aparato digestivo, el estómago, por eso le recomendó que tomara vino, no solamente porque era vino, sino porque en cierta manera era un
entonces Pablo le dice algo, que no se lo dice por él, se lo dice porque seguramente él también lo pasó. Porque subrayemos, anotemos, con todo el ejemplo humano que Pablo significa para nosotros. Él no era el Señor. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Qué tiene que ver la cobardía? ¿En qué fue cobarde si Pablo fue apedreado? ¿En dónde está la cobardía? Y cuando uno lee y relee estos versículos, se da cuenta que hay una relación con el mensaje. Es lo que dije al principio. Hay una relación con el mensaje, hasta el más pintado tiene la tentación de en ciertos auditorios o frente a ciertas personas no decir ciertas cosas para no quedar en ridículo. ¿O acaso la traba más grande de la evangelización personal no es la vergüenza y no es el temor? Se cuenta que Billy Graham, ustedes saben de que él empezó a predicar de muy jovencito. Y él se dio a esta tentación siendo jovencito porque le daba no sé lo qué. Y un día entró en una crisis tan grande que allí en la chacra de su padre, donde él se había criado, se levantó porque él estaba acostumbrado a levantarse a las 3 de la mañana con su padre para ordeñar las vacas. Se levantó temprano, ya había comenzado a predicar. Y entonces tomó su Biblia en la mano y se fue allí al jardín, al campo de la chacra. Y a solas con el Señor, con la Biblia en la mano, le prometió que él, mientras durara su ministerio como predicador, iba a predicar lo que estaba en este libro, es decir, en la Biblia. No le iba a sacar ni le iba a agregar. Pasó el tiempo y Billy Graham comenzó a adquirir una notoriedad en los Estados Unidos cuando él comienza a ser uno de los directores de Juventud para Cristo, el director nacional de los Estados Unidos. Entonces él empezó a ir de ciudad en ciudad, de estado en estado, predicaba en las universidades. Así está la biografía, la autobiografía de Billy Graham. Hasta que llegó a un lugar que él sabía que era difícil. Tenía que predicar en el auditorio de una universidad. Era difícil. Allí estaban los 3 doctores más famosos de los Estados Unidos. Eran saboteadores del Evangelio, saboteadores de la palabra de Dios, contrarios a la fe. Y él tenía que predicar ese día sobre Jonás. Y estaba en el hotel y no podía dormir. Cuando yo cuente la historia y la lea, estos se van a reír. Pero le había prometido al Señor desde muy joven que él iba a predicar lo que estaba en la Biblia, cómo estaba, en todo lugar, en todo auditorio ante el cual el Señor lo llevara. Y finalmente, después de luchar, se entregó en oración y le dijo: Señor, voy a predicar como está. No voy a sacarle, no voy a agregarle, pero voy a decir todo lo que está en el texto. Y fue predicó. La palabra de Dios dice, mejor dicho, la historia, la biografía dice de que él predica ese mensaje, hace un llamado con ese don de evangelista de Billy Graham. Y esa noche las primeras 3 personas que pasaron al frente fueron los 3 doctores. Porque Dios no es doctor de nadie, porque Dios cumple su palabra, no solo para que lo cantemos, Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Hemos sido llamados a creer firmemente lo que nosotros predicamos. Hemos sido llamados a desarrollar nuestros dones. Y para el pastor siempre es importante. Algunos tienen más dones para la evangelización, otros tenemos menos para esto, para lo otro, para el evangelismo personal. Pero creyendo firmemente el evangelio que profesamos, podamos declamarlo y podamos decirlo ante quien tengamos oportunidad. Y por último, somos llamados a tener una fe sólida, a ser permanentes en la fe. Fíjense que dice en el texto que muchos sabemos de memoria, que es el versículo número 12. Por este motivo, enseguida voy a decir cuál es este motivo para terminar, padezco estos sufrimientos porque estaba preso por el Evangelio, pero no me avergüenzo porque sé a quién he creído. Ahí está el tema. Porque si vos no sabés a quién has creído, vos te avergonzás y yo me avergüenzo. Si yo no estoy seguro, yo me avergüenzo. ¿Qué me importa si mi padre o mi madre son gente humilde?
que no visten con un traje, con un plastitel y son campesinos y los tengo que llevar a un hotel de primera categoría, una ceremonia. Y viene la tentación de decir, no podés llevar a tu papá y a tu mamá, se van a reír todos de vos, tus colegas se van a reír. Yo sé quién es, ¿qué me importa? Yo sé quién es. Es mi padre, es aquel que se sacrificó para que yo fuera un hombre, una mujer de bien, es aquel que se sacrificó para que yo pueda avanzar y pueda estudiar en la vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Saben quiénes son los griegos? Los que estamos aquí, incluidos quienes saben, los que no son judíos, todas las etnias, todos los demás. Poder de Dios para salvación. Somos llamados, no justamente, y esto es lo que está pasando, a una flojedad espiritual, sino una consistencia de nuestra fe. Nuestra fe tiene que crecer con el tiempo, no puede quedar estática, no importa si soy el pastor. Mi querido abuelo Daniel decía que el pastor tiene que vivir 1 metro más alto que el miembro más encumbrado de la iglesia, no tanto por el título, por lo que sabe, sino por su vida espiritual. Somos llamados por Dios para todo esto. Hubo, en la época de Spurgeon, estoy muy recordador de Spurgeon, pero la verdad les confieso, no los tenía anotados, les sugiero cuando estaba ahí los anoté. Había un gran racionalista, había varios, y algunos de ellos estaban en Londres, y Spurgeon en ese momento era el predicador más famoso de la ciudad. Él congregaba de 5.000 a 7.000 personas en el tabernáculo metropolitano, fines del siglo XIX. Uno de nuestros misioneros, el señor Elder, él escribió, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Spurgeon, en el Expositor Bautista, porque él fue testigo de cómo las multitudes se acudían en Londres a escuchar la palabra de Dios de boca de Spurgeon. Y entonces, dice de que la prensa, había prensa, un día vio que entre la multitud que iba a escuchar el Spurgeon al tabernáculo metropolitano estaba uno de los racionalistas más grandes de Londres. Lo conocían todos, era famoso. Y entonces le preguntaron, ¡hey! Dice, ¿qué hace usted acá? ¿Cómo que usted viene a escuchar la predicación de un predicador del Evangelio? No me cierra los números, ¿qué pasa? ¿Y sabe lo que contestó este hombre? Es que a mí me gusta escuchar a los hombres que creen lo que predican. A mí me gusta escuchar a los hombres que creen lo que predican. Y yo quiero decir antes de terminar este mensaje que lo que ahora voy a decir para terminar, lo creo firmemente. Obviamente que creo firmemente todo lo que dije, pero ahora, aprovechando la síntesis del Evangelio que Pablo pone en estos versículos que acabo de leer, voy a terminar el mensaje. Somos llamados a creer firmemente el Evangelio que predicamos. Está esbozado en otros lugares del Nuevo Testamento, pero también está aquí de una manera singular. También tiene elementos para la Navidad, ya que estamos en los días previos. Fíjense lo que dice, versículo 9 y versículo 10. Dice, voy a leer al final del versículo 9, nos concedió este favor de llamarnos a la salvación y a vivir una vida santa. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado en la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Dos momentos en el tiempo, uno antes del tiempo, una parte secreta. Fíjense lo que esto es una perla. El Evangelio no es plan B de Dios. El Evangelio no es una filosofía surgida, un germen filosófico, un mensaje surgido a través de algún movimiento de pensamiento de la historia humana. La Biblia dice de que antes que el tiempo exista, final del versículo 9, es decir, antes de la misma creación, la asociación del tiempo para los seres humanos necesita planetas, necesita movimientos de rotación y de traslación. Los patrones internacionales de pesas y medidas tienen la unidad o el patrón del tiempo que es distinto a lo que nosotros teníamos cuando estudiábamos hace 40 años atrás, pero está relacionado con el planeta, con la geometría
con la traslación está relacionado. Si eso no existe, no hay tiempo posible. Antes del tiempo es antes de lo creado, antes de que todo fuera creado. La Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice de que la segunda persona de la Trinidad, quien llegó a encarnarse, como recordamos en Navidad, a través de la Virgen María llamada Jesús, ya existía porque es Dios. Jesús es Dios. Yo y el Padre no somos, dice el evangelista Juan. Dice desde que antes de que el tiempo fuese, ya estaba en la mente de Dios el Evangelio. ¿Sabe lo que quiere decir el Evangelio? La buena noticia de Dios en Jesucristo. La buena noticia de Dios de que Él iba a crear la creación, iba a colocar en el planeta azul, cuarto planeta del sistema solar de la Vía Láctea, al hombre. Y ese hombre, teniendo libre albedrío, sabía Dios que iba a fracasar, que iba a ser subyugado por el pecado y por la tentación diabólica. Pero aún antes de todo eso, él sabía que el plan maravilloso que tenía era mostrar su amor a esta raza humana que él iba a crear, enviando a su Hijo unigénito, único en su género, a hacerse hombre para habitar entre los hombres y finalmente desarrollar la obra de redención de la cruz del Calvario, muriendo por los pecados de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, y resucitando a los muertos al tercer día en forma victoriosa. Eso dice Pablo, aquí está casi escondido, pero está al final del versículo 9, antes del comienzo del tiempo. Esto era algo secreto, no fue manifestado. El Señor empezó a revelarse una vez que llama a Abraham, empezó a mostrarse a través de Israel, pero esto permanecía oculto para las etnias, para las naciones. ¿Cuándo fue manifestado este Evangelio? ¿Cuándo fue hecho de manera singular, que no tiene otra comparación con la venida de Jesucristo? Sí, hubo antiguos, hubo profetas, aquellos que dijeron, Miqueas van a ser en Belén, Isaías daba características de la obra y daba características del Mesías, pero la luz completa vino en Jesucristo. Y entonces termina diciendo Pablo en esta mañana, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo en su manifestación, como dice la Reina Valera del Señor Jesucristo? Quitó la muerte. Escuchen esto, quitó la muerte. Sí, nadie puede quitar la muerte, solamente Dios puede quitar la muerte. Él es Señor de la vida y de la muerte. Quitó la muerte. ¿Cuándo vino la muerte? La muerte entró porque una llave que se llama pecado le dio paso a la raza humana. Allí en el capítulo 3 de Génesis entró la muerte. Vino la desobediencia y con la desobediencia el pecado entró la muerte. Desde allí en adelante los hombres parten a la eternidad, mueren. Y algunos dicen, pero ¿cómo quitó la muerte si justamente usted está diciendo de que quitó la muerte? Usted está leyendo, me habla de Génesis 3, pero la gente se sigue muriendo. Cuando uno estudia y va atrás, si se fija en la terminología del griego del Nuevo Testamento, tenemos un problema. Hay palabras en el original griego, un idioma muy rico, que tiene muchos vocablos, que nosotros tenemos que traducirlo con la palabra que más se asemeja. Pero la idea aquí no es que quitó y desapareció la muerte, sino que la hizo inoperante, la hizo inofensiva, le quitó el poder que tiene, eso es lo que quiere decir. Inclusive esa palabra se usa para otras cosas que no hay tiempo de detallar en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo finalmente la muerte será aniquilada? 1 Corintios 15:26, el último enemigo que será destruido cuando Jesucristo venga en gloria en el tiempo del fin, será la muerte. Pero no tiene poder. ¿Pero cómo que no tiene poder? No tiene poder para el que cree en el Señor. La Biblia dice que los que dormimos, que partimos de este mundo siendo de Cristo, dormimos porque seremos levantados. No es el poder de lo desconocido, el poder que nos atemoriza porque no sabemos a dónde vamos ni lo que va a pasar. Nada de eso. El Evangelio es en Jesucristo esa luz que doblegó a la muerte. ¿Por qué? Yo podré partir de este mundo, eso es la muerte física. Pero si yo estoy vivo espiritualmente, porque también puedo vivir en este mundo y estar muerto espiritualmente, si yo vivo espiritualmente, aunque parta de este mundo, aunque mi cuerpo vaya a la tierra, mi alma vaya con el Señor, finalmente un día sé que Él volverá y me va a levantar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que es verdad. Yo lo creo cuando lo predico y aunque no lo predique, lo creo. Cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo, entendí esto, lo creo, va a ser así. Ahora hay todo un problema porque hasta los que estudian las neurociencias, ya leyeron en los diarios, la noción de Dios empiezan porque no sé qué parte del cerebro y las neuronas. No se dejen embaucar. ¿Saben por qué?
la ciencia va a avanzar y la Escritura dice que va a enloquecer. Y yo soy un hombre de ciencia en las ramas de la ingeniería, no como vidrio, pero ¿saben una cosa? La Biblia tiene razón, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia solamente tiene en sus páginas la traza de lo que es el camino para llegar a Dios y para obtener la vida eterna. ¿Quieres obtener la vida eterna? ¿Quieres ser perdonado de tus pecados? La vida eterna no empieza después del cementerio, la vida eterna empieza acá. ¿Quién hizo posible esto? La manifestación gloriosa de su Hijo Jesucristo. Mirá lo que le recuerda a Pablo antes de partir, porque he elegido tantos temas de la teología, tantos temas, pero mirá lo que le recuerda. Esto es verdad, y lo dice de forma negativa y positiva. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, como dice la Reina Valera. Sacó a luz, es lo mismo al revés, sacó a luz la vida, y eso es lo que tiene el creyente. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida, Él nos dio vida. Es decir, el Señor Jesucristo nos dio vida gracias a su obra en la cruz del Calvario. Queridos amigos, queridos hermanos, este es el mensaje. Creer firmemente lo que predicamos, pero tal vez no has tenido oportunidad de creer. Quiero decirte lo que dije al principio: Dios te llama, así como Él me llamó a mí. No me llamó porque soy mejor, no me llamó porque soy más lindo, porque realmente no lo soy, no me llamó porque soy más preparado, porque hay muchos más preparados que yo, no me llamó por eso, no me llamó por ningún mérito, porque no tengo, como vos tampoco lo tenés. Me llamó por su misericordia, por su amor y por su gracia, y Él hoy te llama. Miren qué culto glorioso. Poder separar a un hombre y en cierta manera también un hogar, una esposa, para el servicio sagrado del ministerio cristiano. Y a su vez poder proclamar mediante la alabanza, mediante la preparación de este culto, las canciones, el mensaje, proclamar el Evangelio de Jesucristo, que creemos con todo nuestro corazón. Hoy es día de salvación. ¿No querrás entregar tu vida a Jesús? Entregar tu vida a Jesús y decir: el Señor, no me esperaba esto. Vine a ver a mi pariente, vine a ver a mi amigo, alguno dirá: vine a ver a tal, me invitaron a la iglesia, yo soy un vecino, pero aquí tenés la oportunidad de encontrarte, no solamente con Pablo y Claudio, tenés la oportunidad de encontrarte con uno mayor que ellos.